Ahora vamos a hablar de las preposiciones. Hay 7 preposiciones que vamos a presentar. A, de, en, con, sin, por y para. Pero, por comenzar, ¿qué es una preposición? Es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. La primera preposición es a. La preposición a introduce complementos de destino. Por ejemplo, voy a España. Término o límite al final de la etapa. En esta frase, la preposición a es usada con el determinado el, obligatorio masculino y singular. Cuando es con la preposición a o de, se convierte en al o del. Otros usos de a son la localización. Camila está a la derecha de Alan. Una hora. El curso de español es a las 8. La preposición a se utiliza con el verbo ir. Indica desplazamiento. Tú vas a España. Y para el futuro voy a bailar con los españoles. Se utiliza también con el verbo gustar, cuando quieren especificar, a mí me gustan los españoles. Es todo por la preposición a. Al fin. Ahora, vamos a aprender la preposición de. Introduce complementos de origen especial. Vemos de la campana. Origen temporal, el viaje de mañana. Material. La regla es de plástico. Posesión. Es la regla de Orlán. Y relación. Luis Simón es el padre de Camila. También, la preposición de se utiliza con el verbo ser por indicar origen. Por ejemplo, Emma es de Quebec. Todos los usos en una frase completada. Luis Simón, el padre de Camila, que viene de la campaña, usa la regla de plástico de Orlán. ¿Quién puede identificar los usos de todas las preposiciones? ¡Muy bien! La próxima preposición es en. Introduce ubicación especial. Orlán es ahora en España. Ubicación temporal. Estamos en diciembre. Modo o manera. Emma aprende español fácilmente porque habla siempre en español. Se utiliza también con el verbo ir para indicar un medio de transporte. Por ejemplo, vamos en avión o en tren para ir a España. Segundo lugar, se usa con el verbo estar para indicar lugar, localización. Por ejemplo, Camila es en Costa Rica. La siguiente preposición es con. Se utiliza para explicar colaboración o campaña. Por ejemplo, trabajo en equipo con Camila y Orlán o estoy con Marco. También introduce cualidades. Camila quiere una habitación con una grande cocina. Introduce manera. Alan come con mucho apetito. Media para hacer algo. Aprendo español con mucha práctica. Finalmente, se utiliza para describir utensilio. Voy a mi examen con mi diccionario. La preposición sin es el contrario de con. Se utiliza para explicar privación o carencia. Por ejemplo, vamos a Málaga sin Emma. La próxima preposición es para. Sus usos son destino o destinario. Por ejemplo, esta camiseta es para mí o el huevo para Canadá. Finalidad a propósito. Para que tocar música. Para ser feliz. Fechas exactas. Tienes que devolver tu trabajo para el 10 de septiembre. Utilidad de servicio. Estos zapatos
te sirven para la educación física? Opiniones. Para mí, aprender el español es muy importante. La final preposición es por. Se usa por varias razones. Primero, se usa para dar una causa u un motivo. Por ejemplo, Canadá es conocido por su jarabe de arte. Segundo, se usa para un precio, un valor u una proporción. Por ejemplo, ¿cuánto pagaste por el iPad? En tercer lugar, se utiliza para introducir fechas y ubicaciones aproximadas. Por ejemplo, pienso que lleguemos por enero. También se usa para decir que hacer una acción en lugar de otra persona. Por ejemplo, Orlan escribe el texto por mí. Además, se utiliza para decir el medio utilizado, medios de transporte, medios de comunicación. Por ejemplo, viajo por bicicleta. Finalmente, se utiliza para lugar por el que transita. Por ejemplo, paseamos por la calle. Para concluir, las preposiciones son un poco como en francés. Es muy fácil, solo necesita práctica.